Jóvenes, nuevamente estoy aquí. ¿Me escuchan, por favor? ¿Visualizan la diapositiva? Sí, profesora, perfectamente. Gracias, Julito. Les decía que finalmente la fase oscura o biosintética ocurre en el estroma. Entonces, veamos la figurita adjunta que he adjuntado para poder visualizar. Miren ustedes. El cloroplasto tiene una membrana externa, una membrana interna, ¿correcto? Y al interior, esa membrana se pliega, mira, se pliega y cada pliegue se llama tilacoides. El conjunto de tilacoides es el grana o granum, ¿no? Entonces todo esto es el grano. Como ustedes pueden ver al interior, porque el granum está cortada, ¿no es cierto? Ven una zona clara. ¿Se dan cuenta ustedes de que esa zona es una zona hueca? ¿Correcto? Ese es el espacio intratilacoidal. ¿Ya? Es el espacio intratilacoidal. Los granos, a su vez, están conectados a través de un tejido que se llama lamela, ¿no? El espacio entre la membrana externa y la membrana interna se llama, obviamente, espacio intermembrana, ¿no? Entonces, la fase luminosa ocurre en tilacoides aquí, en la membrana del tilacoide. Recuerden de que el tilacoides es una membrana, es un pliegue. En el interior es hueco, hay un espacio intratilacoidal. Y el estroma es el espacio, aquí hay un coloide, es el espacio donde existe un coloide que rodea a los granos. Mira, todo esto es el estroma. Entonces el estroma es un coloide donde hay un sinnúmero de moléculas, ¿no?, necesarias ¿para qué? Para la fase biosintética, ¿correcto? ¿Qué requiere la fase biosintética? Ahí está, el CO2. Y requiere además las moléculas energéticas que se han sintetizado en la fase, ¿correcto?, en la fase fotoquímica. Si en la pregunta o en el falso verdadero le dice que la fase biosintética depende de la fase luminosa, la respuesta es obviamente verdadera, ¿correcto? Porque ustedes están viendo de que no hay etapa biosintética si no hay energía. Energía que se sintetiza en la fase luminosa, ¿correcto? Entonces, ¿y cuál es el producto? El producto obviamente es la glucosa, ¿correcto? El ADP es el resto del ATP que se ha utilizado, ¿no? El ATP carga energía. Entonces, cuando eso se descarga, se transforma en ADP. Y cuando el NADP entrega los protones y los electrones a algún sustrato, ¿correcto?, también se oxida, formando el NADP oxidado, ¿no? Entonces, ahí está, en resumen, las etapas, los requerimientos, los productos y dónde ocurren, ¿cierto? Vamos a ver un poquito más de detalle y con esto termino. La fase luminosa ocurre en el tilacoides, ¿correcto? Esta es una de las diapositivas que más, de verdad, que me encanta y que le he hecho con mucho cariño. Esta diapositiva, este de acá, ¿correcto?, que estoy pintando, es el tilacoides. Entonces, para que la fase luminosa tenga el objetivo de convertir la energía luminosa en energía química, ¿no?, tiene que tener elementos. En conjunto, todos estos elementos se llaman cuantosoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde ocurre la fase luminosa? En los cuantosomas del tilacoide. Ahí está, ¿no? Más específico la respuesta. Ahora, ¿cuáles son estos elementos importantes, ¿no?, que tiene el tilacoides para hacer la fase luminosa? En primer lugar, tiene dos fotosistemas, el fotosistema 2, ¿correcto?, y el fotosistema 1.
Ahí está, 2 fotosistemas. O el fotosistema 2, P680. El fotosistema 1, P700. ¿Correcto? Cada fotosistema, donde está, cada fotosistema tiene proteínas y estas proteínas están asociadas a los pigmentos, entre ellos las clorofilas. También hay carotenos. ¿Correcto? Entonces, cuando usted diga el parénquima clorofiliano, usted tiene que imaginarse que es un parénquima que tiene cloroplastos y en el tilacoides, en los fotosistemas del tilacoides se encuentran con la clorofila. Y la clorofila es un pigmento que tiene la capacidad de absorber la luz. Entonces, este de acá es la cadena transportadora del fotosistema 2 y este de acá es la cadena transportadora que es más corta del fotosistema 1. Tiene 2 fotosistemas con sus respectivas cadenas transportadoras de electrones. Además, la membrana tiene esta molécula, ¿ve? Esta molécula que convierte la energía de los protones y de los electrones ¿en qué? En ATP, que en su libro también le llaman ATPasa sintetasa y que también, les vuelvo a repetir, que en los libros se llama como partícula F, ¿no? Porque tiene un canal protónico y tiene un pool de enzimas pertenecientes a las ATPasas, ¿correcto? Las que se encargan de aprovechar la energía de los protones, los electrones, ¿no? Y transformarlos en ATP. Bien, entonces, ¿cuál es la primera etapa? Mira, es la fotooxidación de la clorofila. Lo dice el propio nombre, la luz oxida la clorofila. Cuando el rango de luz blanca, ¿no? Llega hasta los fotosistemas, ¿correcto? Lo que hace es oxidar a la clorofila. Si la clorofila se oxida, ¿no es cierto? Obviamente se libera 2 electrones. ¿Correcto? Entonces, la clorofila está oxidada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ocurre luego la fotólisis del agua. Así como la luz oxida a la clorofila, la luz también lo que hace es, es también oxidar, degradar, romper a las moléculas de agua, ¿no? La rompe. Ahí. ¿Qué pasa si la rompemos, las moléculas de agua? Entonces, este se va a disgregar en 2 electrones, se va a disgregar en protones, ¿correcto? Y se va a disgregar en, ahí está, oxígeno. Entonces, en la fase luminosa, uno de los productos es el oxígeno. ¿En qué etapa de la fase luminosa se produce? Fotólisis del agua. Ahora, la fotólisis del agua es muy importante porque las plantas no crecen si no tienen agua, ¿correcto? Y además, ¿por qué? Porque el agua es fuente de protones, ¿correcto? Entonces, estos protones que se desprenden de la fotólisis del agua va a reponer, escúchenme por favor, a los electrones que pierde las clorofilas del fotosistema 2. Esto es específico. ¿Correcto? Entonces, la fotólisis del agua es una fuente de protones y electrones, ¿no? Y además libera oxígeno, que es el primer producto final, es un producto final de la fase luminosa. ¿Qué sucede con estos electrones que se liberan del fotosistema 2? Va a pasar por una cadena transportadora de electrones. ¿No? Va a pasar. Ese pase, ¿qué genera? Ese pase genera energía. ¿Y esa energía qué produce? Ahí está. ¿Qué produce esa energía? La quimiosmosis. ¿Correcto? La quimiosmosis. Es decir, los protones pasan del estroma hacia el espacio intratilacoidal. ¿Bien? Entonces, y esta fuerza protomotriz que se forma por la alta concentración de protones en el espacio intratilacoidal, ¿correcto? Va a hacer retornar los protones
hacia el estroma. Y ese pase, correcto, va a generar energía que va a servir para unir fosfatos a las moléculas de ATP y sintetizar el ATP, que es el otro producto de la fotosíntesis. Quiero, por favor, que se fijen que son los electrones del fotosistema 2 los que impulsan la síntesis de ATP. Y este proceso es lo que se llama fotofosforilación oxidativa, que es la tercera etapa de la fase luminosa. Ahora, la cuarta etapa se llama formación del poder reductor. Aquí se va a formar el poder, la coenzima reducida. Ahora, los electrones que provienen del fotosistema 1, ahí está, son los que van a impulsar, ¿correcto?, la formación del poder reductor. Mira, pasa, genera energía, ¿correcto?, jala protones, ¿correcto? Entonces, estos electrones van a ser finalmente aceptados por el NADP oxidado, ¿correcto? Mira, los protones de la fotólisis del agua también van a ser aceptados, ¿correcto? Y va a formar el NADP. Por ejemplo, la pregunta puede ser, ¿quién impulsa la reducción de la coenzima de la fotosíntesis? Los electrones que provienen del fotosistema 1. ¿Correcto? Ahora, la pregunta puede ser, ¿quién repone los electrones que ha perdido el fotosistema 2? Y ahí está bien claro en la diapositiva. Los electrones que provienen del... Perdón, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién repone los electrones del fotosistema 1? Ahí está, los electrones, correcto, ya cansados, después que han pasado por la cadena transportadora de electrones, los electrones que provienen del fotosistema 2. Ahí está, esas son todas las posibles preguntas, correcto. Una vez que ya tenemos el ATP, el poder reductor, entonces en el estroma ocurre lo que se llama la fase oscura o biosintética. La primera etapa es la carboxilación. Mira, ¿qué sucede en la carboxilación? Mirando el cuadro, el ciclo de Calvin, ¿no? Las 6 ribulosas bifosfato. Aquí, ¿cuántos carbonos hay? La ribulosa tiene 5 carbonos. Entonces, 6 por 5, 30. A estos 30 carbonos se van a unir 6 moléculas de CO2, 6 carbonos de 6 CO2. En este proceso que interviene un sinnúmero de enzimas, entre ellas las isomerasas, ¿correcto?, exoquinasas, ¿no?, incluso necesita de agua, ¿correcto? El producto de esta carboxilación va a ser 12 moléculas, ¿no?, de fosfoglicerato. Ahí está, hasta las 12. Entonces, estos son los sustratos y esto es el producto, 12 moléculas de fosfoglicerato, ¿no? Claro, si son 36 carbonos entre el CO2 que se ha fijado, ¿no?, a 6 ribulosas, entonces aquí tenemos 36 carbonos, ¿no? Estas enzimas se van a encargar de reorganizar esos 36 en 12 moléculas de fosfoglicerato que son de 3 carbonos. ¿Lo están viendo acá? Correcto. La segunda etapa es la etapa de la reducción. Su mismo nombre le dice, reducir. ¿Qué cosa se reduce? Lo vamos a ver. Entonces, aquí hay 2 subpasos, ¿correcto? Lo hago esto porque así está en el libro. Las 12 moléculas de fosfoglicerato, ¿no?, pasan por una reacción de fosforilación mediante el ATP. Entonces, 12 moléculas más 12 ATPs, cada ATP le va a entregar un fosfato, de tal manera que los 12 fosfogliceratos se van a convertir
en 12 difosfoglicerato. Hasta ahí todavía no hay reducción. Simplemente, correcto, la molécula ha ganado energía. Bien. Luego de eso, los 12 fosfogliceratos son los que se reducen con los NADP. ¿Correcto? El NADP reducido entrega los electrones y los protones oxidándose y esto se va a transformar. Ahí está, en 12 gliceraldehído 3-fosfato. Ah, mira esta etapa. Entró 12 fosfoglicerato y salió 12 fosfogliceraldehído 3-fosfato. 12. Y ahí termina la fase de la reducción. Hay que tener en cuenta, correcto, que en esta etapa, ¿no?, se gastan 12 ATPs y 12 coenzimas reducidas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en la tercera etapa? Que es la etapa de síntesis. Lo están viendo, lo está marcando el número en el ciclo de Calvin. Las 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, de estas 12, 2 pasan a la etapa de síntesis, que ocurre fuera del ciclo de Calvin, ¿correcto? Estas 2 moléculas, ¿correcto?, va a originar la glucosa. Obviamente no es tan abreviada como se pone ahí así, pero usted es lo mínimo que debe saber, que además es muy importante, ¿no? Y las 10, ¿qué pasa con las 10 que restan? Porque 2 hemos gastado. Entran a la etapa de regeneración. En esta etapa de regeneración, las 10 moléculas de gliceraldehído, ¿no?, van a convertirse a 6-ribulosa difosfato, ¿correcto? No, difosfato no, ribulosa monofosfato. Y la 6-ribulosa monofosfato con 6 ATPs, aquí hay un error, aquí debería ser 6 ATPs, se convierten en 6-ribulosa bifosfato. Entonces, esto es la explicación sintética del ciclo de Calvin, ¿no? Entonces, aquí terminamos y procedemos a las preguntas. ¿Se puede visualizar? ¿Qué dicen ustedes o no se visualiza? Sí se ve, profesora. Ya, hijita, muchas gracias. ¿Se ve? Ustedes me dirán dónde nos hemos quedado, en qué pregunta. ¿No recuerdan? Las 5 primeras habríamos hecho, ¿sí? ¿No tienen ahí sus anotaciones o no? Hasta la 8 avanzamos, profesora. ¿Ves? Muy bien. Pero empezamos desde la 5, ¿correcto? Elija las proposiciones correctas acerca del ATP. A ver, vamos. Se libera directamente de las reacciones químicas catabólicas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué, hijita? A ver. Si recuerda por qué. ¿Recuerda por qué? Recuerda que... Ay, no encuentro la... ¿Se sintetiza? ¿Por qué, hijita? Por esta palabra, mírame, directamente. No sé si usted recordará o ustedes recuerdan de que, aquí voy a coger la plumita, que esa palabra directamente no es correcta. Dice, se libera directamente de las reacciones catabólicas, ¿no? Porque aquí, mira, si A, por ejemplo, A es el sustrato, se oxida a B, ¿no es cierto? Entonces, este libera energía, ¿correcto? Ahí está. Pero esta energía no necesariamente o no es
el ATP, ¿no? Sino es cualquier otra forma de energía. Por ejemplo, puede ser calor. Correcto. Ahora, para que esta energía que libera este catabolismo sea utilizado por el anabolismo, ¿correcto? Primero debe transportarse a otro lugar. Imagínense que acá C tiene que reducirse para transformarse en D. Esta es reducción. Entonces, para que este llegue a este punto de la célula, porque estamos en la célula, todo esto es una célula, entonces esta energía se va a cargar en un enlace, va a servir para que un fósforo inorgánico, ¿no es cierto?, se una al ADP. Correcto. No sé si ustedes recuerdan esto. Entonces, ¿y aquí qué va a formar? Va a formar el ADP, la adenina difosfato, ¿correcto? Y aquí se va a formar el último enlace anhidrofosfato vinculando al tercer fosfato que se ha unido. Entonces, esta energía ha servido o está cargada en este enlace de alta energía que se llama enlace anhidrofosfato. Si usted recuerda las características del ATP, el ATP es inestable, por lo tanto, se hidroliza fácilmente y libera la energía, la misma energía del catabolismo, que va a servir para reducir a C y este C se transforma en D. Entonces, esa palabra directa no es la más apropiada. No es que el catabolismo libera ATP, libera energía para sintetizar ATP. Y el ATP cuando se hidroliza, correcto, produce esa energía la libera para las reacciones anabólicas. Entonces esa proposición es falsa. La siguiente. Porta energía en sus enlaces anhidrofosfato de su estructura. Falso. Falso. Claro. Falso. Si me dice porta energía o transporta energía, ese portar es transportar y solamente lo transporta en el último enlace. Si es bien cierto que tiene dos enlaces de alta energía en hidrofosfato, es en este, correcto, es en este en el que lleva la energía del catabolismo, correcto. Entonces, esto, porque dice en sus, deberías decir en el enlace alfa anhidrofosfato, por ejemplo, ¿no? Dice, la célula la utiliza en reacciones químicas de síntesis. Verdadero. Verdadero. Obviamente cuando se hidroliza, ¿no? Entonces el ATP cuando se hidroliza entrega energía, ¿correcto? Entonces esto es verdadero, entonces la respuesta ahí sería solo 3, ¿no? ¿Qué ocurre después de la acción de una enzima en una reacción química? Esta palabra es clave, ¿eh? Que hay que tener en cuenta al leer todas las proposiciones. Entonces dice, después, ¿no?, de la acción de una enzima, después aumenta la energía de activación de la reacción química, ¿sí? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿No? Falso. Muy bien. La enzima permanece unida al sustrato por el sitio activo. Eso cuando está ocurriendo la reacción química, pero ahí dice esa palabra después, al final, dice. O es decir, nunca se separa la enzima del sustrato. Eso es tremendamente falso. ¿Sí o no? ¿O alguien está en desacuerdo conmigo? Falso. El sustrato se transforma en producto y es liberado después de la acción de la enzima. ¿Será verdadero? Verdadero. 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 Muy bien, chiquita. La enzima puede reutilizarse si hay más sustrato. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Entonces 2 y 4 serían verdaderos. Entonces la respuesta es La D.
Verdadero. ¿Qué pasa con los otros niños? Una mudez solitaria. 7. En una reacción química, la capacidad de funcionamiento de una enzima. ¿De qué depende el funcionamiento de una enzima? ¿De la conservación de su estructura molecular? Verdadero. Verdadero. Claro, ustedes saben que la estructura molecular de una enzima es tridimensional, es decir, puede ser una cadena o más cadenas de aminoácidos plegadas. Mientras mantenga su estructura molecular, ¿no? Esa enzima, que es proteína, ¿no? Va a funcionar. Pierde o se desnaturaliza o pierde el plegamiento, obviamente no va a funcionar, va a perder la función. Siempre de la presencia de un cofactor. O sea, quiere decir que su funcionamiento depende siempre de la presencia de un cofactor. ¿Será verdad? Falso. Falso. ¿Qué, hijita? Falso. Solo necesita cofactor en reacciones de óxido-reducción. Correcto. Dice las condiciones de pH y temperatura. Eso sí es importante, ¿no? Las condiciones de temperatura y de pH tienen que ser óptimo. En relación a la desnaturalización de las proteínas, en realidad debería ser acá de las enzimas, ¿no? Porque las enzimas en su mayoría, salvo por ahí una excepción, no son proteínas, pero la generalidad es que son proteínas. ¿Se rompen todos los enlaces cuando se desnaturaliza una enzima? Falso. Falso. Se conserva la estructura primaria en la desnaturalización de una proteína. Mira cómo estoy leyendo. Eso me ayuda mucho a la hora del examen, ¿eh? Pero si no leo, no me pregunto, no estoy, ¿no?, concentrada, yo voy a marcar cualquier cosa, ¿no? Se conserva la estructura primaria. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. La proteína pierde su función en la desnaturalización. Verdadero. Exacto, se dan cuenta. Siempre como estrategia, regresando a la pregunta. Así leo, eso es el proceso. ¿Correcto? En un curso de biología que es amplio, uno tiene que tener estrategias, ¿no? Dice, ocurre a temperaturas bajas. O sea, Falso. quiere decir que a Falso. temperaturas bajas se Falso. desnaturaliza. Solo se inactiva. Exacto. Lo habíamos dicho que se inactiva, ¿no? Entonces la respuesta obviamente sería la E, ¿no? En relación a las coenzimas, tienen naturaleza orgánica, pero no son proteínas. O sea, tiene un esqueleto carbonado, ¿no? Pero no son proteínas. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero, muy bien. Participan en reacciones de óxido-reducción, o sea, las coenzimas participan en aquellas reacciones de óxido-reducción. Verdadero. Verdadero. Su función es reducirse, ¿correcto? O oxidarse. Su función es transportar protones y electrones, ¿correcto? Entonces es verdadero. Los NAT y los FAT son estados que se reducen. Verdadero. Verdadero. Claro, ¿por qué? Porque obviamente para que se reduzcan, este tiene que estar escrito en su estado oxidado, ¿correcto? Si aquí basta que aquí hubiera H's, por ejemplo, así, hubiera H's acá, esto no sería verdadero. ¿Por qué? Como que algo reducido no puede reducirse, no puede volver a reducirse. Es que yo leería así, los NADs, FAT y NAD reducidos son estados que se reducen, como los NAD y FAT reducidos son estados que se reducen. O sea, no es lo correcto. Correcto. Entonces aquí, como no tiene H's,
está escrito en su forma oxidada, entonces esto es verdadero. Son componentes de algunas deshidrogenasas. ¿Qué dicen? Pues obvio, eso está en su libro, ¿eh? Y todo lo que está en el libro, así sea un ejemplo, ¿no? Entonces, está permitido hacer preguntas alrededor de eso. Por eso que ustedes deben leer, ¿correcto? Deben leer. La biología no es memoria. La biología hay que construir conocimiento. Para tener un conocimiento complejo en biología, tienes que manejar los conocimientos simples, ¿correcto? No, a veces está muy mal considerado. Dice, biología, como en memoria, le damos 2 horitas nada más. No, 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 no. Entonces aquí sería también verdadero y la respuesta sería la D. Con respecto a la respiración celular, fíjense, no te dice si es aeróbica o anaeróbica y usted tiene que tomar en cuenta las dos cosas, ¿correcto? Dice, la célula consigue energía de la oxidación total de la glucosa. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, la respiración celular es una oxidación total. Correcto. La oxidación total de la glucosa. Aunque de repente no puede ser de la glucosa, correcto, aquí le vamos a agregar, agréguenle aquí aeróbica. ¿De hijitos? Agréguenlo. Entonces, esta proposición es verdadera. Correcto. Dice, en anaerobiosis, correcto, la oxidación de la glucosa es incompleta. ¿Qué dicen ustedes? Que yo sepa, en la definición general, la respiración sea esta aeróbica o anaeróbica, correcto, siempre es una oxidación completa, ¿no? Entonces, por esta situación, por esta, correcto, es falsa, ¿no? Y además, en la respiración celular, si ustedes no recuerdan, no siempre es la glucosa, puede ser cualquier otro monosacárido, ¿correcto? Entonces, por sus dos lados, tiene más falso que verdadero. En aerobiosis, mejor borramos esto, en aerobiosis, la célula obtiene mayor cantidad de energía. Verdadero. Verdadero. A su costadito ponga, ¿no? 36 a 38 ATPs, para no olvidarse. Y la última, además de la energía, el proceso siempre produce agua. Siempre produce agua. Falso. Falso, ¿no? Imaginemos solo a las bacterias del nitrógeno que viven en el fondo, ¿no? En el fondo, en las profundidades del suelo, ¿no? Vamos a apurarnos un ratito porque ya es tiempo, ya nos hemos pasado mucho, ¿no? ¿Me podrían decir con qué le relaciono glucólisis? Vamos participando, esta es la hora de participar. Produce ácido pirúvico. Muy bien, entonces usted dice A3, hay varios A3. B. Si no encuentra B, sigue C, ¿correcto? No se detenga en las columnas. Vamos. B4. B. B4. 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 Ocurre descarboxilación. Muy bien. Ciclo de Krebs. 1. Claro. Termina la oxidación de la glucosa, fosforilación oxidativa. Tiene como aceptor final el oxígeno. Muy bien, chiquita. Eso. En la respiración celular aeróbica, la oxidación de los NAD. Cuando dice aquí la oxidación,
obviamente que aquí debe estar escrito como coenzimas reducidas, ¿no? Entonces dice, la oxidación de las coenzimas NAT/FAD reducidas ocurre durante la... Fosforilación oxidativa. Exacto. Muy bien, chiquita. Excelente. Excelente. La respiración celular aeróbica se diferencia de la anaeróbica. B. ¿Cuál es la diferencia? A ver. ¿Tiene alguna propuesta? Vamos. Ahí está. La B. Exactamente. ¿Correcto? Sin necesidad de, ¿no? ¿no? Pero podríamos hacerlo, ¿no? Pero ahorita ya estamos sobre la hora. Con respecto a la fermentación, ¿ocurre en condiciones anaeróbicas? Verdadero. Claro, siempre. ¿Ah? Si no hay esas condiciones anaeróbicas, ¿correcto? No aparece la fermentación, porque la fermentación, ustedes saben que ocurre en procariotas y eucarióticas naturalmente aeróbicas. El piruvato se convierte en lactato o etanol. Verdadero. 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 Los electrones del NAT producen ATP. Falso. Falso, ¿cómo es esto? No, los electrones del NAT y FAD van a ser los que van a reducir al piruvato o al acetaldehído, ¿no? No es que esto produce ATP, porque no hay una fosforilación oxidativa en una membrana. La fosforilación oxidativa es un proceso que se bloquea, ¿correcto? Entonces esto es falso. Es utilizada y desarrollada por la industria. Verdadero. Verdadero. Claro, el cultivo del lactobacilo produce ustedes ampliamente el yogur, ¿no? Las levaduras, produce el ricovino, ¿no? También se produce el queso, ¿no? O en la panificación, ¿no? Que son, ahí está, dice, en condiciones de anaerobiosis. ¿Qué hacen las levaduras? Descarboxilación. ¿Qué hacen? Vamos. Descarboxilan. Descarboxilan a los ácidos pirúvicos convirtiéndose en... Acetaldehído. Exacto. Lo que yo quisiera es que para acostumbrarnos, solo para acostumbrarnos, pongamos ahí en el enunciado como estudiando, ¿no? Y como los dos ácidos pirúvicos, ¿no? Convirtiéndose en dos acetaldehídos, haciendo el ejercicio de no olvidarnos, ¿no? Bien, esa es la respuesta. Los competidores de una competencia en la carrera registraron en sus células musculares una alta concentración de ácido láctico. ¿Por qué? ¿Debido a qué? La. Exacto. Lo expliqué en la teoría. Muy bien. En las plantas, en la fase de la fotosíntesis, ¿qué ocurre? Conversión de la energía luminosa en ATP y en NADP. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Claro, eso es esencialmente, eso es la fase luminosa. Lo he incidido mucho. Carboxilación. ¿Ocurre la carboxilación del CO2? Falso. Carboxilación. No, eso es en la fase oscura. La degradación del agua como fuente de electrones y protones. Verdadero. Verdadero. Entonces sería 1, 1 y 3, ¿verdad? Ahí está. Con respecto a la fotosíntesis, las reacciones independientes de la luz ocurren en tilacoides. A ver. ¿Es independientes de la luz o dependientes de la luz? Dependientes. Dependiente. Entonces, ¿eso es? Falso. Falso. El oxígeno es un producto final de la fase fotoquímica. Verdadero. Verdadero. Exacto. La fase biosintética incorpora, claro, carbono en forma de CO2. Verdadero. Claro, eso es la carboxilación, pues, ¿no es cierto?
La glucosa se deriva del ciclo de Calvin-Benson. Verdadero. Verdadero, claro, se deriva porque Calvin-Benson proporciona los gliceraldehídos, ¿no? 3-fosfato, los que se convierten en glucosa, ¿correcto? Ahí está. 19, terminamos. Con respecto a la fase biosintética, ocurre en estroma y son reacciones dependientes de la luz. Falso. Falso, son Falso. independientes, ¿correcto? Porque ya hay energía. La carboxilación origina 12 moléculas de fosfoglicerato. Verdadero. Verdadero. Sí, el NADP reducido. El NADP reducido reduce el gliceraldehído, fosfato y origina glucosa. Algo está raro ahí, ¿no? El NADP, correcto, reduce al gliceraldehído, no reduce al gliceraldehído, reduce al difosfoglicerato. Si ustedes se dan cuenta en las reacciones que les he explicado, que está en el video también, ¿eh? La regeneración de la ribulosa y fosfato requiere de ATP. O sea, te está diciendo que la fase de regeneración de la ribulosa requiere de ATP. Por supuesto que sí. ¿Cuántos? 6, ¿no? Hay que ponerle 6 ahí como para recordar, ¿no? Finalmente, la etapa de carboxilación de la fase biosintética ocurre. ¿Qué ocurre en la fase de carboxilación de la fase biosintética? La D. En la etapa de carboxilación de la fase ocurre fijación del carbono por la ribulosa bifosfato. 6 moléculas, ¿no? Con 6 CO2, ¿no? Bien. Eso es todo. Que tengan un lindo recibimiento de este nuevo año y que sea próspero para ustedes, ¿correcto? Reciban un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias, profesora Alvarado. Que tenga un feliz año Gracias, también usted. profesora. Igualmente. Gracias, Gracias, pórtense profesora. mucho. Profesora. Un Muchas gran gracias. abrazo, mucha Gracias. alegría, ¿eh? Mucho bienestar. Nos vemos. Gracias, Gracias, Miss. profesora. Hasta luego.